Hola, yo soy Laura Corín de Argentina. Yo soy Guilherme Perini de Brasil. Y yo soy Joaquín Díaz de Chile. Y esto es Fase 3, tu podcast de análisis crítico en linfoma y leucemia linfocítica crónica. En español y en portuñol. Bienvenidos todos a nuestro segundo capítulo de Fase 3, tu podcast de análisis crítico en linfomas y leucemia linfocítica crónica. Nuevamente estoy acompañado de mis grandes coanfitriones. Primero saludo a Laura Corín de Buenos Aires, Argentina, nada menos que la ciudad de la furia. ¿Cómo estás, Laura? muy bien, feliz de estar acá de nuevo. Y de Sao Paulo, Brasil, pero no en Sao Paulo, Brasil, Guilherme Perini. ¿Cómo estás, Gui? Hola a todos, hola Joaquín, hola Laura. Muchas gracias por estar contigo acá hoy. ¿Dónde te encuentras? Estoy en Canadá, estoy en vacaciones, pero mismo en mis vacaciones creo que tenemos que tener un tempito para que podamos hablar un poquito de linfoma y de leucemia linfocítica crónica. Como diríamos en Chile, queda perrado, ¿no? En las vacaciones, ahí siempre comprometido y muy bien. Bueno, vamos a seguir inspirados en el linfoma difuso de células grandes B. Esta vez vamos a hablar de algo que a todos nos llamó la atención en el último tiempo, no solo por su inicial ensayo clínico, sino que por su actualización con la sobrevida global, y les estoy hablando del ensayo clínico SUMA-7. Se titula Survival with Axicabtagene ciloleucel in Large B-Cell Lymphoma. De aquí en adelante hablaremos de Axicel probablemente. Es una publicación del New England Journal of Medicine del 5 de junio del año 2023. El primer autor es Jason Westin del MD Anderson Cancer Center, más los investigadores de SUMA-7 y miembros de la compañía Kite. Y antes de describir el ensayo clínico, Guillermo, ¿por qué no nos das una visión de por qué parece importante este producto en este escenario clínico? Creo que tenemos ahora una nueva clase de terapia para estos pacientes, en especial para los pacientes que no lograron una buena respuesta a los quimioterapias de resgate, rescues. Estos pacientes históricamente tuvieron un pronóstico muy malo. Sabemos que el papel de trasplante autólogo es importante, pero en no más que 50% de los pacientes logramos una buena respuesta y un porcentaje de esos pacientes van a estar curados. Sabemos que las terapias celulares, en especial las terapias con CAR-T, son extremamente eficaces. En los estudios iniciales, ZUMA-1, estamos hablando de cerca de 83% de respuesta, pero esto no fuera comparado con el standard of care, que sería el trasplante autólogo, y ahora tenemos una comparación directa en estas dos terapias. Esto es muy importante para nuestra región, porque sabemos que existe todo un proceso para que podamos hacer un CAR-T. Muchos de nuestros países y de nuestros centros no van a lograr hacer un CAR-T en próximos años. Entonces creo que es importante que entendamos cómo estos dados, que son muy relevantes, van a ser utilizados en nuestros países. Entonces, en breve les voy a contar de qué se trata el ensayo clínico SUMA-7. SUMA-7 es un ensayo clínico randomizado controlado fase 3, donde la población fueron pacientes mayores de 18 años con el diagnóstico de linfoma de células grandes B, refractarios a primera línea de tratamiento o recaídos antes de los 12 meses. Esto es una randomización 1:1 de la intervención, Axicel, versus el cuidado estándar, definido como 2 o 3 ciclos de quimioterapia de protocolos especificados, seguidos de trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogos en los pacientes que presentaban respuestas completas o respuestas parciales. En el caso de este ensayo clínico particular, solo se aceptó glucocorticoides como puente y no una quimioterapia formal.
eso ha dado harto que hablar en este escenario. No hubo una planificación de crossover desde el inicio, pero sí se permitió post-protocolo, incluyendo, evidentemente, terapias con Axi-cel o con otras inmunoterapias celulares. El desenlace principal es la sobrevida libre de eventos, definida como tiempo a progresión de la enfermedad, inicio de una nueva terapia o muerte desde la randomización. Y este artículo que estamos revisando actualmente no es el artículo original donde fue positivo el desenlace principal de sobrevida libre de eventos, sino que esta es la actualización de sobrevida global, eh, donde básicamente una vez que se alcanzaran aproximadamente 5 años o 210 muertes, se iba a hacer un análisis si había en este desenlace clínico secundario clave una, ¿cómo se llama?, diferencia estadísticamente significativa. Y antes de que entremos a los resultados, y estoy seguro que Laura está esperándome ahí con algún comentario de EFS versus PFS, ¿no? Porque ya hablamos harto de esto la vez pasada con Polarix. No, no te lo A ver, guardes, dime. sobrevida libre de eventos como endpoint. A ver, en linfoma difuso de células grandes B parece un buen endpoint. El tema es cómo uno lo define. Como sabemos, hay 3 estudios en segunda línea que evaluaron CAR-T versus el Standard of Care, y la sobrevida libre de eventos en los 3 estudios se definió de manera distinta. Creo que requerir una nueva terapia antilinfoma es un evento en este tipo de linfomas agresivos, la progresión o la muerte. Pero hubieron ciertas diferencias en la definición de los eventos que en en los tres ensayos que pueden haber condicionado un poco la diferencia de respuestas. Creo que en este caso valoro mucho más estos resultados de diferencia en supervivencia global como endpoint, porque lo que uno quiere cuando estamos adelantando las líneas de tratamiento, o sea, cuando pasamos de CAR-T en tercera a CAR-T en segunda, que es lo que está tratando de demostrar este ensayo, es ver que CAR-T en segunda es mejor, o sea, que los pacientes viven más que esperar hasta usarlo en líneas más tardías. O sea, que en este caso, que demuestre beneficio en supervivencia global me parece crucial como endpoint. Oye, y porque en esto nos detuvimos un poco, pero aquí hay un contraste bien claro con Polarix, ¿no? Donde el evento, o sea, el desenlace principal era sobrevida libre de progresión, cosa que validamos bastante porque es un endpoint validado en linfoma difuso de células grandes B, como surrogado de sobrevida global. Y también sabemos que la sobrevida libre de eventos también tiene al menos una buena predicción de cómo le va a ir a los pacientes, al menos desde los 2 años en adelante. Pero, ¿por qué nos parece uno mejor que otro en relación a estos dos estudios? ¿En qué contrasta eso? No sé si tienen alguna opinión formada. Yo lo he estado pensando durante el día. Esto es para mí. No, para el que quiera, Ah, para el que quiera. Lo digo y voy a quizás desarrollar. sí, La diferencia entre la sobrevida libre de progresión y la sobrevida libre de eventos es que evidentemente en la sobrevida libre de eventos se agrega la variable de vamos a iniciar una nueva terapia, por una parte, y por otra parte, la decisión del inicio de la nueva terapia, pasando desde la primera a la segunda línea, no necesariamente implica una progresión imaginológica. sí. Creo que tiene una diferencia. Yo no sé si voy a conseguir me comunicar en español, pero tenemos algunos endpoints que llamamos de endpoints que son duros. Por ejemplo, muerte. Muerte o no muerte, no tiene ni una discusión acerca. Es lo mismo para progresión. Tenemos una manera de mensurar la progresión. Puede ser la Muy mejor o bien. la peor, pero tenemos una manera que todo estándar de considerar como progresión. Para sobrevida libre de eventos, no es tan claro así. Por ejemplo, si tengo un paciente que va a un standard of care, un trasplante, después del trasplante hago una radioterapia, esto es una nueva terapia para el linfoma. Por lo tanto,
va a ser considerado un evento de sobrevida libre de eventos. Entonces tiene un poquito más de variación do que una sobrevida libre de progresión. Y vimos esto en los estudios de fase 3 en CAR-T, cómo los eventos son, la definición de los eventos son diferentes. Tuvimos algunas diferencias en lo que consideramos eventos en un estudio y en otro. Por lo tanto, creo que a mí me gusta mucho cuando pienso en mi práctica clínica, una sobrevida libre de eventos, pero yo sé que que tiene más variaciones de lo que me gustaría. Y es un Yo no poco sé más si... subjetiva, ¿no? También puede Sí, variar exactamente, dependiendo de la práctica de cada centro. exactamente, exactamente. ¿Ha habido una discusión respecto a este estudio? Si lo que está bien considerar la estrategia completa, la decisión de CAR-T al tiro versus quimioterapia y trasplante, tal como se comparó esto, en vez de decir, bueno, demos el rescate y si no fue bien, vamos al trasplante y si no fue más o menos o mal, o sea, respuesta parcial o definitivamente no hay respuesta, ahí randomizamos a estas estrategias. Sí, mas creo que es muy importante porque tuvimos dos estudios, como Transform en Belinda, que tuvimos crossover, y mismo en estos estudios, los pacientes que son primariamente refractarios, que van a un trasplante autólogo, tuvieron una sobrevida libre de progresión de cerca de 3 meses. Y no es muy diferente de lo que vemos en Zuma 7. Zuma 7, cerca de 2 meses, Belinda 3, Transform 2.3. Esto es una mensaje muy, muy clara para mí, que estos pacientes, mismo cuando responden a un resgate, cuando son primariamente refractarios, no van bien con un trasplante autólogo. Estos son pacientes que si tienen un paciente que es primariamente refractario, que tiene una recaída con menos de 12 meses, tiene que tentar algo nuevo, sea un CAR-T, un bispecífico, un clinical trial, porque el standard of care, el tratamiento padrón con quimioterapia y trasplante autólogo, no va, para la gran mayoría de los casos, tener una respuesta definitiva. Laura, ¿quieres agregar algo ahí? A ver, sabemos que es una población de alto riesgo, que es un problema en la práctica clínica nuestra, porque en Latinoamérica tenemos muy pocos de las drogas nuevas para poder ayudar a rescatar a estos pacientes. En teoría, las drogas nuevas están aprobadas para no candidatos a trasplante. Quizás en Latinoamérica uno tiene que, o sea, pensar en una estrategia de mejorar mi segunda línea de tratamiento, o sea, mejorar mi esquema de rescate para poder llevar más pacientes al trasplante. Creo que esa es una estrategia más viable en términos económicos y en términos de disponibilidad, más allá de lo que sale en las CAR-T. Creo que el acceso va a ser mucho más fácil para que pongamos fuerza en mejorar nuestra segunda línea y llevar al trasplante más que para poder hacer desarrollo global de CAR-T en segunda línea. Un poco cuando uno lee este tipo de estudios se siente que se está cayendo del mapa, ¿no? Es un poco la sensación como decíamos, de que no tenemos CAR-T, por lo menos en Argentina. Sé que Guilherme está ahí como medio en una burbuja privilegiada, pero no, o sea, no solo que no lo tenemos, sino que pareciera que viene como muy lento, tampoco como para pensar en que va a ser una estrategia viable a corto plazo. O sea que creo que vamos a tener que en este subgrupo pensar en o modificar nuestra segunda línea para que sea más efectiva con drogas nuevas o apuntar a tratamientos con biespecíficos, aunque la aprobación ahora es más allá de o sea, después de la tercera línea. Eh, me parece que ese es el camino, por lo menos en nuestra región.
Entonces, les cuento un poquito de los resultados para que nos metamos al grano aquí. ¿Ya? Este estudio randomizó a 359 pacientes. De esos, 180 fueron a la rama de intervención con Axicel y 179 a este Standard of Care o estándar de tratamiento. De los 180 que recibieron Axicel, o sea, que se randomizaron a Axicel, 170 lo recibieron, o sea, solo 10 no pudieron entrar a esa rama. Mientras que de los 179 intencionados a rescate y trasplante, solo 62 pacientes recibieron trasplante, o sea, aproximadamente el 34%. Y eso empieza a darnos una imagen del alto riesgo que era esta población, que no son los números que tenemos en la mente de los pacientes que llegan a trasplante habitualmente, es un poco más. La mediana de seguimiento fueron 47,2 meses al momento de hacer el análisis de sobrevida. Y de los 180 pacientes con Axicel, hubieron 82 muertes versus 95 muertes de los 179 que fueron a este Standard of Care. Eso reportó un hazard ratio de 0,73, un intervalo de confianza entre 0,54 y 0,98, P de 0,03, lo que en términos porcentuales a los 4 años habla de 54% de sobrevida con Axicel versus 46% con el estándar de tratamiento. Y llama la atención aquí que en la discusión de las terapias post protocolos, 57%, o sea, 102 de los 179 pacientes que fueron a la estrategia de trasplante, recibieron terapias celulares inmunes en la terapia post protocolo. Yo sé que viene el comentario de crossover, así que Laura, dale. Un poco, a ver, es un tema polémico el tema del crossover, esto de que no estaba garantizado por el estudio, pero sí se permitía que los pacientes lo reciban como terapia post protocolo. Bueno, como no lo van a permitir, si es el standard of care en tercera línea, ¿no? Pero bueno, O sea, me el refiero a punto que tú haces ahí es bien categórico, ¿no? Como que el ideal hubiera sido que el mismo sponsor hubiera otorgado ese crossover a todos los pacientes que fueron al control. yo creo, yo siempre, y esto, si alguno me escucha alguna vez en un meeting de investigadores, va a dar fe de esto, yo siempre voy a defender al paciente que participa en el ensayo clínico, ¿no? A mí me parece que el paciente que participa en el ensayo clínico tiene que tener algún beneficio más allá de la posibilidad de la randomización de acceder a drogas que potencialmente pueden ser beneficiosas. Y si uno quiere hacer un ensayo clínico que sea global, como es la tendencia últimamente con los ensayos clínicos, tenemos que facilitarle a que los pacientes reciban la mejor terapia post protocolo, porque si no, es como un poco injusto para los pacientes y los resultados no son muy aplicables a la vida real, ¿no? O sea, porque vos estás haciendo un ensayo clínico en un país o en países donde posiblemente la terapia, el acceso a terapias post protocolo efectivas sean mucho menores. Muchos de los sponsors se amparan con esta idea de que, bueno, pero en esos países, entonces esa es como no hay tanto acceso a la medicación, asegurar la terapia post protocolo, el crossover, también es difícil, y justamente me parece que es lo contrario, como no hay tanto acceso, uno tiene que asegurar el crossover de los pacientes. En este caso, cuando una terapia está aprobada ya en tercera línea, si vos lo querés hacer, lo querés aplicar en segunda, los pacientes del Standard of Care deberían recibir después crossover, o sea, crossover cuando progresan para que asegurarse de que toda esa rama pueda acceder a CAR-T. Dicho igualmente, me parecen que los números son espectaculares, o sea, 128 pacientes de la rama, o sea, de la rama control, eh, que requirieron, o sea, que fueron los que requirieron terapias subsiguientes. De esos 128, 102 accedieron a CAR-T, ¿sí? Y de esos 102, 79 a AXI, que es el CAR-T del estudio. O sea que los números son impresionantes, pero creo que es una cosa que con nosotros como investigadores tenemos que reclamar, que no sea una, bueno, pueden recibirlo en tercera línea cuando les corresponde ya recibirlo porque es el standard of care, sino asegurarnos
el crossover y el mejor acceso a terapia post-protocolo posible para nuestros pacientes. Buenísimo comentario. Y yo pongo aquí también digamos, la provocación, como dice Guillermo, porque, bueno, habiendo este desbalance y asumiendo que esta es una terapia mejor, ¿cómo sabemos que esta, digamos, ventaja que estamos viendo de adelantar esta intervención está determinado por adelantar la intervención y no por el desbalance que hay en las terapias post-protocolo? Y Sí, sí, creo que es importante. Esto es un problema, por ejemplo, en Belinda Trial, que es lo mismo trial, pero con Tisa-cel. Los pacientes que no habían una buena respuesta cambiaron de trasplante para un CAR-T y no tuvimos ninguna diferencia. Por tanto, o que hablas en inicio de hacer esta randomización después de la terapia de resgate puede ser importante. Pero creo que no vamos nunca a ter um desenho perfeito de um estudo clínico, porque esta é uma situação que um paciente pode ter uma doença recaída, pero estar muito bem, com pouca quantidade de enfermidade, e uno pode ter muita enfermedade, estar malo. Entonces, no, es muy difícil para que hacemos un estudio clínico como esto. Pero, ¿cómo vamos a cambiar lo que vimos en el estudio clínico para nuestra práctica? Es un poco más complicado. Si vamos a hacer para todos los pacientes, solamente para los pacientes que son primariamente refractarios, ¿cómo vamos a considerar para los pacientes que en el futuro próximo vamos a tener acceso a los bispecíficos? Por tanto, creo que es una área que está cambiando constantemente. No vamos a tener cómo hacer todo lo que estamos viendo en nuestra práctica. Vamos a tener nuevos agentes, nuevas terapias, y por ahora no vamos a tener CAR-T. Creo que Y estamos en... Sí, sí, como sí. que quería preguntarte un poco vos que tenés acceso en tu centro, ¿cómo son, si te parece que los tiempos que tenés vos entre aprobaciones de los entes y de aféresis y y la manufactura del CAR-T se asemejan a los tiempos del ensayo clínico? Si te parece que eso es algo que es aplicable, si tu población sería igual, que solo la puedes mantener con corticoides y no Sí, necesitan puenteo, un poco qué ves en la realidad, porque es, tu realidad se va a asemejar a la nuestra, sí, ¿no? sí, es completamente diferente, porque ahora en Brasil, por más que tenemos una aprobación para que podemos hacer CAR-T, ah, tenemos mucha dificultad para aprobación de los entes que pagan, la fuente pagadora, digamos así. Y con esto tenemos un tiempo de espera muy, muy largo. ¿qué No, producto tienen ahí, Gui? tenemos aprobado solamente Tisa-cel en Axicel, pero Axicel no puede ser comercializado porque en Brasil tiene que tener una aprobación y una discusión de precio. En la discusión de precio, no tenemos un precio para Axicel que puede ser un precio que va a comprar la terapia. Por lo tanto, tenemos solamente Tisa-cel. Aquí podemos después hacer un podcast acerca de esto, pero existe un cierto consenso acerca de que provavelmente Axicel es una terapia un poquito mejor que Tisa-cel. No es una verdad, no hay una comparación directa, pero algunos estudios retrospectivos sugieren que puede tener una diferencia. Por tanto, tenemos apenas Tisa-cel, tenemos un tiempo muy longo para la aprobación de la fuente pagadora. Para Tisa-cel, el tiempo de manufactura no es muy longo, cerca de
28 días tenemos el producto para la infusión. Pero el tiempo que decides empezar con su paciente para que va a hacer un CAR-T, para que finalmente haya la infusión, cerca de 2, 3 meses. No es un paciente que va a conseguir lograr algún tiempo más solamente con steroids. Creo que es un paciente que vamos a hacer la féresis, hacer una quimioterapia y después vamos a hacer CAR-T. Esto es un problema, porque este paciente no está representado en Zuma-7, ¿sí? No ¿Y qué tenemos pasa si tu ese... paciente hace respuesta completa? Probablemente vamos a CAR-T, porque en Brasil solamente hay aprobación después de 3 líneas más. Por lo tanto, tenemos o una recaída post-trasplante o una recaída post un esquema de resgate. Yo quiero tirar una polémica. Cuando lo estaba leyendo un poco, obviamente tener beneficio en supervivencia global y aún cuando un gran porcentaje de los pacientes después de la rama control recibieron CAR-T en tercera línea, no me parece nada menor, pero me sorprendió un poco la magnitud, o sea, digamos que me decepcionó un poco la magnitud de este beneficio, ¿no? Me esperaba números mayores. ¿A ustedes les pasó lo mismo? Exactamente, 82 contra 95, no suena tan espectacular. Yo esperaba números más, o sea, después va todo de la mano también de cómo lo expresamos, ¿no? Porque cuando uno pone el hazard ratio, y decimos ahí 30% de reducción del riesgo de muerte, suena como mucho más espectacular, pero cuando uno mira el número crudo, eh, yo me esperaba una magnitud mayor de beneficio. Y por eso que yo insisto, además del constructo bioético de crossover, esto también siembra un poquito de duda de, bueno, esto no aportará que hayamos visto esta diferencia con este producto en este ensayo clínico y no tanto en el ensayo clínico de al lado. Eh, creo que no es solo una cosa de ética, sino que también bueno, qué tan robusto es la señal. No busco así poner la polémica porque sí, sino que porque es un ejercicio académico que hay que hacer por una parte. Y por otro lado, porque nuevamente, como hemos vendido este resultado, es como el primer cambio en la segunda línea desde hace 30 años cuando se instauró el trasplante autólogo. Entonces, quizás hay que tomarnos esto con calma y también eso puede ser, digamos, una liberación de angustia para Latinoamérica, de que no nos estamos cayendo del planeta, como dice Laura, sino que, bueno, esta es una opción, pero se pueden quizás identificar otras oportunidades, como tú bien dices, mejorar las eficacias de las terapias de segunda línea para poder llevar a más pacientes a trasplantes que parezcan ser una buena opción. O que Yo efectivamente creo que validemos el llevar al paciente a respuesta completa con la quimioterapia de rescate sea algo accionable y mejore los números del trasplante autólogo. Creo que si bien reafirmo que tendría que haberse planeado el crossover, cuando uno mira los números de los pacientes que accedieron a CAR-T, son muy similares a los que realmente planifican el crossover. O sea que no puedo decir que el beneficio en sobrevida global se dé por eso. Un poco yo me gusta el tema de ver los números y de nuevo calculamos el número necesario para tratar para prevenir una muerte y uno imaginaba que el número iba a ser menor, son 13 pacientes para prevenir una muerte. Y económicamente hablando, o sea, entiendo que no se puede poner esto en términos puramente económicos, claramente, eh, pero es una terapia que es casi que inaccesible para nuestros sistemas de salud o que pone en jaque a los sistemas de salud por lo menos. Y no sé, yo en principio me esperaba una magnitud un poco mayor. Obviamente no dejo de apreciar que, o sea, que a pesar de, o sea, que adelantar
esta terapia, la segunda línea, logra salvar vidas, ¿sí? Pero digo, en términos de magnitud, lo esperaba un poco mayor. Tengo una provocación, pero que cuando vi esos números, la primera cosa que me sorprendí fue con cuán malo estos pacientes van con un trasplante autólogo. Y creo que es una de las cosas que no, cuando hacemos una segunda línea y vamos a un trasplante, siempre tenemos un número mágico de 50% de los pacientes van a estar curados, pero para estos pacientes de alto riesgo, esto no es verdad. ¿Sí? Estamos hablando de pacientes que van a recibir dos ciclos de quimioterapia, o cerca de 42 días, y que van a progredir en 2 meses, en 20 días después de la última quimioterapia. Entonces, sí, entiendo que los números no son tan impresionantes así, pero creo que solamente es un reflejo de cuán malo estos pacientes van con cualquier terapia. ¿Sí? Pero para mí, que más me sorprendí fue con cuán malo estos pacientes van. Si uno mira Pero también la causa de muerte, si analizamos la causa de muerte en las dos ramas, la progresión de la enfermedad, o sea, el linfoma continúa siendo la causa de Sí, muerte mayor o sea, para todos los pacientes, ¿sí? O sea, que si bien tenemos esta terapia que parece ser más efectiva en este grupo de alto riesgo, parece que, o sea, igualmente aún usándola en forma temprana, o sea, la mayoría de las muertes que ocurren en contexto de una enfermedad mal controlada. yo encuentro que la estrategia que actualmente tenemos en esta enfermedad en la segunda línea es completamente insuficiente. Es una sí, estrategia relativamente pobre. Evidentemente logra algo, pero yo lo dije esto en Lex. Eh, Básicamente, nosotros tenemos una primera línea que ofrece algo así como el 65% o al menos 2/3 de los pacientes que se curen. En cambio, en esta otra estrategia, la intención sigue siendo la misma. Quiero seguir curándote, pero la cantidad de veces que lo logro es muchísimo menor, es muy sí, asimétrico. Entonces, claro, si uno lo mira y dice, bueno, a estos pacientes les va muy mal, estoy de acuerdo, pero y tú mencionaste ese número de los 50%, pero ese 50% de pacientes que se cura con trasplante autólogo viene destilado de, bueno, ese 50% que pudo ir a la quimioterapia de rescate y después de ese otro sí, 50% que respondió y una vez que sí, llegó al trasplante, bueno, ahí está ese 50% que se cura. Entonces, sí, esta población de este ensayo clínico es aún peor, pero probabilísticamente, cuando ya está con el paciente, uno lo mira como un long shot casi. O sea, básicamente no es tan bueno los números si uno los calcula, y en Lugano hicieron esta comparación, ¿no? Que aproximadamente 10 a 15% de los pacientes se curarían con la estrategia de trasplante y esto subiría a 25% con la terapia, con el Axicel en este caso, o con los CAR-T si los queremos generalizar, que yo tampoco creo que sean generalizables. Entonces, yo creo que aquí mucho pasto que cortar y mucho que mejorar estos números por todos lados. Y por eso, como hay que avanzar aún más y esta estrategia ya parece extraterrestre para nuestra realidad de Latinoamérica, Laura, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en Latinoamérica? ¿Cómo seguimos? Pero ¿Qué? voy a tomar algunas cosas de las que estuvimos charlando. Una es esto de, creo que tenemos mucho que aprender de lo que pasó en el linfoma de Hodgkin recaído refractario, ahí mejorando la estrategia de la segunda línea, usando drogas nuevas en segunda línea, especialmente inhibidores de checkpoint. En ese caso, se logró pasar de ese número del 50% que curamos con trasplante a casi un 90%. ¿Sí? O sea que creo que es un ejemplo en ese sentido. Obviamente son patologías completamente diferentes, pero creo que hay un montón de drogas nuevas e incluso quizás hasta se puede repensar el rol de los biespecíficos en estos casos, eh, y pensar en estrategias de segunda línea muy potentes como para poder
consolidar a los pacientes con trasplante con más chances, ¿no? Eso creo que es algo que es mucho más viable para nuestra región. Y creo que, de nuevo, usar CAR-T en nuestra región así, por lo menos en forma tan amplia, o sea, en números grandes, va a llevar muchísimos años. Creo que vamos a tener mucho más acceso y específicos. Creo que ahí tenemos que encaminar un poco esta población de alto riesgo, que uno supone que es más quimiorrefractaria y que va a ser más difícil que responda a la quimioterapia. Creo que tenemos que ir por esas estrategias de inmunoterapia, pero más fácilmente accesibles. Así que, y también tener un poco en cuenta que es muy difícil que nuestra población en algún momento se parezca a la del Suma 7, un poco charlando con Guy, que es el que tiene acceso por temas regulatorios, por los que nos tardan las autorizaciones, por lo que tardaría la manufactura. Creo que es una población que, si bien es de alto riesgo, es una población que se pudo sostener con corticoides únicamente, entonces no es tan aplicable lo que vemos a veces en nuestra práctica. Y por último, creo que repensando también en estrategias, quizás tenemos como región que impulsar unas cartillas académicas que sean más económicas y más fácilmente accesibles. Y creo que eso sería una estrategia también mucho más viable para nuestra región que las cartillas comerciales. Yo no creo que CAR-T es algo que estamos cerca de hacer en América Latina. Yo tengo un ejemplo que demuestra esto muy claro. La región norte de Brasil tenemos cerca de 17 millones de personas, ¿sí? El primer trasplante autólogo de esta región fue este año, cerca de 2, 3 meses atrás. Mismo en Brasil, que tienen un sistema de tratamientos avanzados, tenemos regiones que están muy distantes de un CAR-T. Si vamos a pensar en toda América Latina, con todos nuestros problemas, no creo que es viable pensarmos que vamos a estar haciendo 100, 200, 300 CAR-Ts en los próximos años. Concordo completamente con Laura. Del punto de vista económico, no podemos arcar con CAR-T para todos. Tenemos que ter CAR-T académicos. Creo que España tiene un buen ejemplo acerca de esto en Barcelona. Mas mismo con un CAR-T académico, creo que tenemos muchas otras cosas para hacer. Primero, como ter un mejor tiempo de hacer un resgate para un trasplante autólogo en muchos centros, para que después podamos empezar un programa más sólido de CAR-T. Creo por ahora en Latinoamérica vamos a ter 1, 2, 3, 5, 10 centros que van a hacer CAR-T, y la gran mayoría va a ser CAR-T académico porque no podemos arcar con todo. Es una situación que creo que la única salida sería más estudios clínicos para nuestros pacientes, más ensayos clínicos, para que podamos ter acceso a nuevas terapias con bispecíficos, con nuevas moléculas, para que podamos hacer algo mejor para nuestros pacientes que son primariamente refractarios. Pero yo soy un poco pesimista acerca de CAR-T en los próximos 2, 3 años en América Latina. Yo puedo hacer un comentario sobre ese. Yo estoy relativamente de acuerdo, aunque estamos participando en intentar tener esta terapia en nuestro país. Sin embargo, desde la perspectiva, digamos, metodológica, uno lee esto y la rama de control, la rama que va a trasplante, estaba definido como pacientes que a la terapia de rescate fueron a trasplante con respuestas completas y respuestas parciales.
Y yo tengo la discusión bastante frecuente aquí de si llevar o no a trasplante a las respuestas parciales, ¿ya? Y al menos en lo que me toca vivir en el diario vivir, hay respuestas heterogéneas en relación a eso, ¿ya? Hay trasplantólogos que no les gusta llevar a los pacientes con respuesta parcial al trasplante autólogo. Eh, entonces, a veces se cae en conductas de como de intensificar terapia y cosas así. Quizás si tenemos mejor acceso a trasplante autólogo, yo lo digo desde mi país, donde por largo tiempo tuvimos hartas dificultades para eso, pero si es algo que está más generalizado en Latinoamérica, debiéramos tratar quizás en la parte metodológica de validar la respuesta completa por PET como un, digamos, endpoint accionable para que efectivamente el, digamos, modificar o intensificar las terapias de segunda línea o mejorarlas, si eso efectivamente nos puede llevar a pacientes que vayan con mejores resultados al trasplante, sea más rápidamente trasladable a nuestra realidad que montar un programa de terapias celulares. Así es mucho más barato, porque creo que, como hablamos, es muy difícil pensar que vamos a poder arcar con cerca de 10 o 20 CAR-Ts en nuestros servicios, porque es muy caro. Excelente. Creo que no hemos cumplido nuestra meta de hacerlo corto. Sí, me parece que ha sido interesante. Por lo tanto, les doy últimas palabras antes del cierre. Partamos contigo, Laura. Muy interesante que podamos discutir estos aspectos desde nuestra perspectiva, de nuevo, desde la perspectiva latinoamericana. Los tiempos de los ensayos clínicos no son los tiempos que nosotros tenemos en nuestra práctica clínica. Aún yo, trabajando en privado, no tengo estos tiempos tan rápidos como los que muchas veces nos demandan los ensayos clínicos. Y más allá del costo, también uno tiene que ver la representatividad de ese estudio, ¿sí? Cuán aplicable es a nuestra población. Y insisto en que creo que hoy por hoy no es viable, que quizás tengamos que pensar estrategias o mismo ingeniar nuestros propios ensayos clínicos iniciados por investigadores locales que respondan a las preguntas que son relevantes para nuestra región. Y Yo gostaria de empezar agradecendo a todos que nos escucharon. Tuvimos alguns feedbacks que foram muito buenos, especialmente acerca de mi espanhol. Então, muitas graças por reconhecer todo o esforço que é para mim estar falando espanhol. Pero creo que esto es un tema que vamos a retornar muchas veces acá, porque es un tema que necesitamos hablar y entender cómo esto va a ser en nuestra región. Cada vez más es importante que tenemos que pensar como región para que podamos tener estas terapias para nuestros pacientes. bueno, yo también agradezco a todos los que nos han escuchado. Úrsula, mi perrita, también quiere despedirse de ustedes. Me parece maravilloso que tengamos la oportunidad de discutir esto. Creo que evidentemente no estamos representados en este estudio. Sin embargo, tenemos que ponernos dentro del contexto global y tenemos que discutir qué vamos a hacer con los resultados de este estudio, porque vienen otros estudios que tampoco van a ser cercanos a nuestra realidad, pero que vamos a tener que, digamos, considerar al momento de tomar decisiones. Así que esas son mis palabras de final. Ya escucharon a las de Úrsula. Y con esto nos despedimos de nuestro segundo episodio de Fase 3. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.